contratos, ¿a qué se deben, a qué corresponden esas cuantiosas, entre comillas, los cuantiosos contratos a las organizaciones nacionales indígenas? ¿Hay irregularidades o no? ¿Qué es lo que está sucediendo, compañero? Bueno, nosotros arrancamos las movilizaciones no hoy, eso lleva años. La movilización más fuerte que pudo hacer el movimiento indígena, inclusive en su momento al lado del campesinado en el Cauca, pero el movimiento indígena teniendo su postura, en el año 99 se declaró la emergencia social, económica, cultural y humanitaria de los pueblos indígenas en el Cauca, el decreto 982. Pasaron casi 20 años para darle vida a ese decreto y que efectivamente tuviera la forma y la manera de asignar unos recursos para la superación de esa emergencia. O sea, nosotros estamos en el marco de una emergencia que se declaró hace más de 20 años y que no había tenido vida. Se hace una minga en el 2017 que dura 33 días aproximadamente y encabeza el gobierno Duque, casi terminando Santos, arrancando el gobierno Duque. De ahí surge la nomenclatura del 1811, que no ha desaparecido el 982, sino que el 1811 le da dientes, como se puede decir, para que se instale bajo la vía del decreto una comisión mixta. Existe la figura de comisión mixta entre gobierno nacional, gobierno indígena. En esa comisión mixta se hacen dos cosas. El tema de partidas presupuestales para el fortalecimiento en términos de esa emergencia, de superarla, y la parte de la política para los pueblos indígenas. Entonces, en el gobierno Duque se concertan 700.000 millones que van a un plan cuatrienal y un plan de acción por año. Se distribuyen esos recursos para que se vaya a las comunidades y se hagan los proyectos de inversión, educación, vivienda, todos estos temas. Con el gobierno Duque se concertan esos 700.000 millones y de esos 700.000 solo se cumple el 49% del porcentaje de esos recursos. De ese 49% al CRIC, a la organización, se ejecutaron por medio de la Organización para las Comunidades el 15%. El resto lo hicieron las instituciones de gobierno. Yo quiero dejar esto claro porque se entiende o es que como que este es el único gobierno que le ha girado los recursos por la lucha, por la movilización a las comunidades indígenas. Entonces, hoy también se dice, el CRIC, el presidente o el gobierno del presidente Petro le ha entregado 1.3 billones de pesos. Volvimos y concertamos porque eso dice el decreto, cada año se concerta un plan cuatrienal y se hizo por 1.3 billones de pesos. Pues decir que el cumplimiento hoy del gobierno ha sido solamente el 20%. No hay más. Nada. O sea que lo que hace falta es recursos. Exacto. Eso se ha debido a que las instituciones, el bloqueo institucional, el saboteo interno, porque son 200 años, o sea, hay que entender en Colombia que hay 200 años donde hay profesionales de carrera o trabajadores de carrera en lo público que son de derecha y que han bloqueado internamente al gobierno. Por eso en algún momento se planteó el tema de las dobles agendas y todos estos temas que se han venido dando. El legislativo tumbó la reforma tributaria, que no impactaba el bolsillo de los colombianos, sino que impactaba sobre aquellos que deberían aportarle al país precisamente para que esa equidad de inversión se logre en lo social. Entonces, hoy ese 0.3 billones de pesos que se menciona en una concertación no existe, existe en el papel, pero como tal en el cumplimiento solamente llega el 20%. ¿A qué vamos a eso? A que esos procesos van a educación, van a salud, van a unos procesos debidamente concertados, exactas. El problema es que aquí la derecha parece que solo lee lo superficial, pero no investiga sobre el fondo. Y entonces el fondo, pactadas con el gobierno nacional, existen con el gobierno Duque. Entonces, si el juez viene para Petro, tenía que ser para Duque también, pues porque él también comprometió a su gobierno con recursos para poder llegar a las comunidades y poder avanzar sobre varios procesos. Entonces, nosotros por eso agradecemos este espacio para la claridad, cómo es que esos recursos llegan y bajo qué normas llegan. Entonces, si hay alguna duda sobre estos temas, pues agradecemos que podamos hacerlo de manera pública. Hoy algunos recursos de ese 20% han seguido siendo ejecutados en tema de compra de tierras, que no es mucho, pero lo hace la ANT, por ejemplo.
En el tema de proyectos productivos, ¿quién lo desarrolla y lo ejecuta? Un ejercicio de concertación técnica, pero el recurso lo ejecuta por medio de la ADR. El tema de salud son medianos procesos que se han venido logrando concertar, que llegan a la organización, pero que ahí está lo que se ha venido haciendo y atendiendo en comunidad. En educación, hay una controversia en el PAE a nivel nacional y la corrupción no es de este gobierno, la corrupción viene desde hace mucho tiempo cuando generaron la figura del PAE para atender. Ustedes se han dado cuenta cómo ha sucedido en la costa y en otros lados, la minuta que le sirven a un niño en su desayuno, en su almuerzo. Vayan y vean al Cauca cómo es que nosotros con el apoyo nutricional CRIC y con el PAE, que no lo hemos peleado a hacerlo desde las autoridades, se atiende a las comunidades, se sirve un plato realmente para que el niño se alimente, no para que se vuelva un negocio, como lo han hecho con la salud y con la educación. Entonces hay que ser claros en ese sentido de que esas decisiones que han tomado las comunidades y que se siguen haciendo, pues es el trabajo. La mayor parte de la inversión de los recursos han ido a educación y a salud. El resto mínimamente ha llegado a lo productivo, al tema de tierras, y mínimamente se ha cumplido. Hoy, por ejemplo, el sistema político de gobierno propio que les decía tiene 5 procesos: mujeres, jóvenes, derechos humanos, guardia indígena, todos estos procesos. ¿A quién le puede caer en la cabeza? Porque es que hoy también hay una controversia sobre los vehículos de protección, ¿no? Sí. Muchos de estos son colectivos y se utilizan para atender situaciones de extrema urgencia, cuando hay que evacuar comunidades a un punto donde no sean afectadas, cuando hay que recuperar niños. Para eso se utiliza. Sí. Entonces, claro, hay fallas como en todo, pero la mayoría del proceso se hace para ese trabajo. Aquí hay unos esquemas colectivos, y no me quiero salir del tema, no como algunos expresidentes o ex senadores o senadores que tienen hasta 20, 30. ¿Cuánta plata se están gastando ahí? Viven en la ciudad, ¿cuál es? 300 escoltas. Viven en la ciudad, y ¿cuál es el riesgo? Y mencionen el riesgo que hoy existe en el territorio, pero esta gente que hoy sí vive de la gorra del Estado, pero a esto no se les mira, aparentemente porque son los benevolentes y le dan trabajo al pueblo colombiano, pero han manipulado hasta las normas para degradar el ejercicio laboral del pueblo colombiano. Entonces, nosotros queremos ser sinceros en eso, en cómo se ha avanzado, y conozcan. Yo invito a los senadores que por lo menos se lean la emergencia del 982 en el 99, que se lean el decreto 1811, cómo funciona, y después de eso le hablemos a la Colombia en general, porque yo le decía, no, pues ¿qué hace un senador como candidato a presidencial como el senador Uribe? Miguel Uribe.